tal, amigos? Escuchas de Radio M12 a través de Radio WAP. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria el 96.9 del FM de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Estimados amigos, el día de hoy vamos a platicar acerca del fascismo, esta concepción que ha generado en el mundo actitudes bélicas hacia el pueblo, hacia la gente que se organiza y que lucha. En torno a esta concepción hay diversas magias, diversas ideas que van dirigidas a ciertos grupos raciales, a ciertos grupos religiosos. Sin embargo, estimados amigos, el fascismo en todo el mundo ha sido dirigido, ha sido realizado en contra del pueblo en general. Recordemos la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, los fascistas nazis alemanes, en realidad el objetivo de ellos era llegar a Rusia y acabar con el proyecto del proletariado en esa nación, situación que no lograron concretar. A partir de ahí, estimados amigos, la concepción del fascismo se ha generado pues estas magias, pero en realidad el fascismo tiene otro contenido, tiene otras circunstancias de las cuales el día de hoy vamos a platicar con Marco Álvarez y con Tonatiu Sarabia, a quien les digo, compañeros, muy buenos días. Espero que estén muy bien, compañeros. Buenos días a los dos. Buenos días. Vamos a iniciar. Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar nuestro programa. Marco Álvarez, te escucho, compañero. Pues este es un tema, creo de hecho también ya en algún momento más o menos como lo habíamos tocado, ¿no? El tema del racismo. Y bueno, también tendría que ver con pues como ir viendo, ¿no? O sea, como que para qué nos puede servir, ¿no? En la actualidad, o hasta dónde podemos identificar que es un mero fantasma o tiene determinada, o digamos, cuál sería pues como su sustento, ¿no? Porque en realidad, pues sí, digamos ahí, lo que podríamos ver es que sí ahí, por ejemplo, nada más voy ahorita, yo me quedé ahorita con un volantito que la otra vez me dieron unas señoras ahí en el centro, de Eduardo Verástegui, ¿no? Entonces, pues andaban haciendo campaña, ¿no? Antes de las elecciones por este cuate, ¿no? Que podríamos decir que en cuanto al discurso, ya nada más, por ejemplo, él nos plantea, dice, defiende tus valores y derechos. Y su consignas, dices, o como su lema es algo así como Dios, patria, familia y libertad. Entonces, bueno, obviamente, no toda, digamos, no toda la gente de derecha plantea de la misma forma, digamos, el mismo capitalismo no tiene las mismas formas de gobernar, ¿no? No tiene las mismas formas de gobernar, de incluso de reprimir o de controlar a las masas o de controlar ciertos cambios o ciertos, digamos, riesgos que se ven. Lo que tú planteabas hace ratito, ¿no? Bueno, en la entrada que decías, finalmente muchas veces se encubren, ¿no? Por ejemplo, históricamente, pues si vemos así como que el fascismo o el nazismo, ¿no? Que nos hablaba, ¿no? De que su lucha contra los judíos y por o sea, tiene esos valores supuestamente de ultranacionalismo y contra o sea, defendiendo una raza superior, una raza que tendría que dominar, o incluso el regreso a viejas glorias, ¿no? Así como que lo que se hizo en Italia, ¿no? Como casi rememorando casi a las épocas de oro del Imperio Romano, etcétera. Entonces, pero no es así en todos los países, ¿no? E incluso también podemos ver que, si lo vemos en términos históricos, pues lo que nunca les ha faltado en realidad, o sea, ahora sí que pueden hablar en contra de los judíos, en contra de los extranjeros, en contra de los ateos, en contra de, etcétera, pero lo que, digamos, podemos ir viendo que también es parte del discurso del fascismo,
de acuerdo a su época y de acuerdo también a su sociedad. Pero lo que no ha faltado, digamos, o sea, si lo rastreamos incluso también lo que tú decías, pues acaba en una lucha entre el socialismo, ¿no? O sea, el socialismo que en el bloque socialista, la Unión Soviética en ese momento, que era el objetivo real, ¿no? E incluso si nosotros lo analizamos acá, por ejemplo, también te digo, en este volantito que se me hizo muy simpático, ¿no? Dice en una de las, dice, ¿por qué votar por Eduardo Verástegui? Entre una de sus razones, dice, porque no quiere más socialismo en México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en realidad, pues, y digo, es algo que muchos grupos, o sea, pueden estar planteando y lo estamos viendo en los programas de televisión, o sea, o incluso abierta o de debates, cosas así. O sea, hay mucha gente de derecha que está planteando que hay un socialismo en México, ¿no? Entonces, no, obviamente hemos discutido que no hay un tal socialismo en México, ¿no? Sino que lo hemos analizado en el programa anterior, pues de hecho vimos que es también que el carácter, ¿no? Sistémico que tiene este gobierno. Pero bueno, finalmente, digamos, cómo identificar, hay unos grupos que incluso ya van mucho más allá, ¿no? O sea, eh, pero, por ejemplo, de los que están viviendo aquí de esos, de la Marea Rosa del mismo PAN, del mismo, que viene sobre todo de eso, ¿no? El mismo PRI por sus raíces, pues finalmente, aunque sí, finalmente se hizo, digamos que transformó sus principios y los acomodó al neoliberalismo, sus principios del nacionalismo revolucionario, pues digamos, no hacen tanto esa crítica, ¿no? Sino más bien esa crítica viene del PAN, viene aquí en México, que desde muy temprano, pues hubo grupos, ¿no? Que ya incluso hubo un partido fascista en 1922, me parece que se formó y nada más duró como 2 años. Y pues sabemos que en los años 30, pues sí hubo toda una reacción ante la idea de un cambio o de un gobierno supuestamente socialista o con rasgos pues de apoyo al pueblo, de educación socialista, que así se manifestaba. Entonces sí hubo ya intentos desde el sinarquismo, los cristeros, los camisas doradas, y que sí tuvieron acciones violentas, incluso, ¿no? Enfrentamientos con grupos de los comunistas, ¿no? Los camisas rojas en el 35, en el pleno Zócalo, en la Ciudad de México. Y bueno, posteriormente ha habido otros grupos, ¿no? Con esos tintes de violencia, de intolerancia y de querer incluso armar grupos de choque contra el marxismo. Y entonces lo que resulta ahí ya después curioso es de que en algún momento dado esos aparentemente se extinguieron, pero como que siguieron formando parte de incluso como apoyo a los gobiernos que venían del PRI, ¿no? O sea, que en su represión violenta en las universidades, en la lucha contra insurgente, etcétera, los grupos de ultraderecha, pues no fueron combatidos por el Estado, ¿no? O sea, por el gobierno priista, sino que fueron ayudando incluso a la represión, a la persecución. Entonces, por ahí vamos, pero digo, ahí como para ir abriendo el tema de en cuanto al fascismo, en realidad sí hay, o sea, sí hay quien se está, incluso en el mundo, quien tiene ideas, ¿no? Por de nazismo, incluso de este, incluso de eliminación, ¿no? De cuidar casi, contra los migrantes, xenofobia y todo eso, sí hay grupos que incluso, pues es lo que se está hablando ahorita a nivel mundial y sobre todo de Europa, pues, que se está viendo que hay grupos en Europa mucho más consolidados o sea, con un discurso así abiertamente fascista o no, nazi, que se están reivindicando incluso a nivel de partidos, a nivel de organizaciones, y que aquí pues, en América Latina pues igual hay ciertas reacciones que vienen de lo que, digamos, del fascismo real que se dio pues con las dictaduras militares y que ahorita pues sí tienen también cierta influencia y conexión, ¿no? Ha habido conferencias, los trompistas, en Argentina con los que apoyaron a Milei, en España los de Podemos y en otros países también con otros movimientos que se vienen reforzando con ese discurso. Entonces habría que ver qué relación tienen, sobre todo con el capitalismo, ¿no? Y con el miedo, el manejo de las masas, pero digamos que sí, o sea, finalmente sí, a lo mejor estén o no organizados o estén o no consolidados,
pero obviamente pues sí hay que tomarlos en cuenta porque en algún momento dado pues, han sido aparentemente unas minorías inofensivas o casi casi grupos de loquitos, pero hemos visto cómo sí ha habido condiciones en muchos países para que se organicen, para que convenzan a gente, para que asusten, ¿no? Para que asusten a muchas de las masas y le den una perspectiva, un descontento social que genera el mismo sistema, pero por el lado de cada vez más radicalización de un discurso de derecha, ¿no? Y aquí en México, pues ahí están las ideas. Finalmente sí hay grupos que están planteando eso y que se le pueden rastrear también desde el sinarquismo y los cristeros, y pues todavía lo reivindican, ¿no? O sea, todavía gente como Gilberto Lozano, reivindica, ¿no? El movimiento cristero y cosas así, ¿no? O sea, es algo real. Y mucha gente del PAN que sea, digamos, ya no se descara tanto, pero ahí está su origen, ¿no? En los yunquilistas, que han tenido que amoldar su lenguaje o sus objetivos, para, digamos, no perder todavía mucho más base social. Pero ahí están, ¿no? Incluso mucha gente, bueno, pues si tenemos hasta Manuel Espino ya en la 4T, un yunquista, o sea, realmente digamos que sí, esos grupos no han desaparecido, pero como un partido político, eso pues no hay, ahorita en México creo que no hay condiciones como ha habido en otros países o incluso de Sudamérica, ¿no? Pero bueno, ahí No hay, para abrir no el hay tema. condiciones, no hay condiciones para darle lugar al fascismo en nuestro país, es lo que planteas, Marco. Ajá, como digamos con un discurso así muy abierto, como está como otras fuerzas políticas y otros partidos que realmente sí tienen una base y una votación y que han desplazado al grupo, a los partidos de izquierda, socialdemócratas, etcétera, en otras partes. Aquí pues no Digamos, se ve. como ocurre, por ejemplo, en Argentina Ujú. o como en Ucrania, donde el fascismo realmente es el que está gobernando y que ha llevado la guerra a este pueblo de Ucrania, los nazis que se quedaron en la ex Unión Soviética en Ucrania, los que están realmente ahorita enfrentando la guerra contra Rusia, esta guerra que también tiene tintes de carácter fascista por parte de Ucrania. Entonces, lo que plantea Marco Álvarez es que no hay condiciones en nuestro país para que la Ahorita. ultraderecha sea quien plantea un argumento más abierto acerca de lo que ellos consideran como forma de vida adecuada dentro de esta concepción fascista. Bueno, pues esa es la opinión de nuestro compañero Marco Álvarez. Efectivamente, pues el PAN, recordemos, 1939, cuando inicia el Partido Acción Nacional, es justamente cuando está el proceso más álgido de formación de los nazis en Alemania y es justamente una de las concepciones que son predominantes en la formación del Partido Acción Nacional, actualmente el PAN. Es decir, el PAN tiene rasgos verdaderamente fascistas y bueno, no es algo que uno quiera solamente decir, están ahí los lineamientos del PAN y uno puede ir observando y caracterizando y comparando, y en algún momento lo vamos a hacer para ir determinando cómo el Partido de Acción Nacional sí tiene un carácter fascista. Bueno, pues vamos a ir un corte, estimados amigos, vamos a ir un corte y regreso contigo, Tonatiuh. Vamos un corte y volvemos. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Estamos hablando del fascismo en el mundo, en América Latina, en México. Y ahora le doy la palabra a nuestro compañero Tonatiuh Sarabia. Tonatiuh, te escucho. Muy buenos días, adelante. Hola, muy buenos días, Antonio. Buenos días a todo el auditorio. Un gusto aquí estar con ustedes una semana más. Bueno, a ver, tenemos primero que precisar qué es el fascismo y qué es la extrema derecha. Son concepciones que son similares, no siempre son iguales, pero sí son similares. Y hay un señalamiento que hacía Bertolt Brecht, este dramaturgo que es muy bueno, que decía que un fascista es un burgués asustado, porque llevan al extremo
todas las ideas del individualismo y del capitalismo. Y se allanan en distintas cuestiones como aparafobia, que es el miedo a los pobres, el detesto a los pobres, la xenofobia, la discriminación, el tema del supremacismo, que siempre se da hacia el que es diferente, y el que es diferente en masa y en mayoría, o sea, a los que están más jodidos que ellos, que también muchas veces ni siquiera es la verdadera oligarquía mundial, ¿no? Ellos simplemente utilizan como instrumentos a estas personas que en distintas coyunturas históricas, políticas y económicas van surgiendo para tratar de seguir manteniendo el status quo de que el capital sea el que siga dominando y no haya una alternativa de modelo distinto que pueda predominar. Hace rato se hacía una remembranza, nada más una precisión, no fueron las camisas rojas, fueron las camisas doradas, el grupo de fascistas que existía aquí en México en la primera mitad del siglo Camisas rojas XX. eran comunistas. Este, Ah, no, no eran ¿Mandé? los comunistas, eran camisas rojas de un grupo, de un otro grupo. Ah, sí. Ajá, sí, sí, sí. Pero los que se ocuparon eran las camisas doradas, que curiosamente fue en el gobierno de Ávila Camacho, ¿no? De Manuel Ávila Camacho, y también, pues ya vieron cómo gobernó su hermano Maximino aquí en Puebla, con todo este terror. Y básicamente es eso, desatar el terror sobre de las masas populares, para poder dominar a sangre y fuego y poder imponer las cuestiones que ellos necesiten. Es cierto, comparto la postura de que en México actualmente es difícil que la extrema derecha tenga un triunfo y los fascistas. En México, además, nos faltó mencionar que existe el grupo de los tecos en Occidente, en el Bajío, y el grupo de la Organización Nacional de Extrema Derecha, el YUNC, que aquí Puebla es Mata, ¿no? De hecho, el actual presidente municipal, bueno, el grupo del actual presidente municipal, porque Eduardo Rivera ya se fue porque participó en las elecciones y perdió, pero ese grupo sigue siendo el grupo del Yunque, el que controla al actual gobierno municipal poblano. Bueno, estos grupos han existido y van a seguir existiendo. Seguramente van a haber más. Está Verastegui, está Gilberto Lozano, con estas ideas donde atrás del moralismo del que ellos practican, atrás del tema religioso, de culto, pues se esconde la explotación del hombre por el hombre y de hacerlo a través de métodos violentos. ¿Por qué me refiero a que tenemos que irnos un poquito a la historia? Hitler jamás ganó unas elecciones. La forma en la que Hitler llegó al poder fue una cuestión de que el Kaiser alemán y el grupo de la burguesía que en ese entonces dominaba Alemania hicieron varios manejos para poderlo implementar a él como no recuerdo ahorita la figura que él tenía. Y bueno, ya después se erigió en el dictador que terminó siendo. Pero él no llegó por unas votaciones. Y esto lo tengo a colación porque la mayoría de estos grupos fascistas son así, no todos. Ya tuvimos una primera experiencia con Donald Trump, seguramente para el 5 de noviembre de este año, nuevamente vuelva él a ganar las elecciones en Estados Unidos y regrese con el tema del fascismo en Estados Unidos. La supremacía blanca, los rednecks son la gente pobre, blanca, que por el discurso de odio que se avientan sus líderes, pues odian a los extranjeros inmigrantes pobres, no a los ricos, a los pobres, a los que se van huyendo de su país de la pobreza, de las situaciones de violencia y van buscando el sueño americano, son los que los vas a ver ahí con la Border Patriot en la frontera sur de Estados Unidos, que colinda con México, pues disparándole a los mexicanos y centroamericanos que osan cruzar el río Bravo para buscar una mejor oportunidad de vida. En ese tipo de grupos,
que también nosotros conocemos como lumpen, pues es donde anida el huevo de la serpiente fascista, porque eh, se explota todo este resentimiento, toda esta carencia a la cual también son sometidos, pero en lugar de enfocarla contra la verdadera causa, contra ese puñado de oligarcas que se queda la riqueza de la mayoría de las masas, pues se le enfoca contra otros grupos de masas pobres. Es decir, una de las características del fascismo es que incitan, generan violencia entre masas pobres contra otras masas pobres. El ejemplo que podemos ver recientemente es lo que está ocurriendo en Argentina con Milei. Él se llama libertario, se autodenomina libertario. Gloria Álvarez en Ecuador, el propio presidente de Ecuador actual es fascista, es de extrema derecha. El grupo de Fujimori que dio el golpe de Estado a Pedro Castillo también entran dentro de la categoría de fascistas. Los que le dieron el golpe de Estado a Evo Morales con esta Yanina Áñez y con el Macho Camacho, pues son abiertamente de extrema derecha. Y todos ellos sirven al capital financiero que representa a los Estados Unidos. Ya vimos este intento de golpe de Estado que se vio en días pasados nuevamente en Bolivia. Todavía no está muy claro, pero bueno, es claro que detrás de eso está el interés económico y una de estas cosas que revela es el tweet que, bueno, ahora es en X, que Elon Musk publicó y después borró, que iban a tener que dar los golpes de estados que fueran necesarios para controlar el litio, ¿no? Y esto lo hacen en cuestión de lucro económico porque van perdiendo la carrera económica y sobre todo del manejo de los coches eléctricos contra Sí. los chinos. Y también para el tema de desarrollo de tecnología militar. También esa la van perdiendo ante los rusos. Hoy Estados Unidos no tiene misiles hipersónicos, Rusia sí, bueno, y otros países. Y bueno, esa colación, porque como se está cambiando o se está destruyendo la globalización y estamos caminando hacia regionalismos, los grupos económicos van a acudir a este tipo de personas de extrema derecha, estos fascistas, para poder controlar el status quo y que no llegue alguien con ideas progresistas, con ideas democráticas, porque ellos las van a tildar como si fueran socialistas y comunistas. O sea, aquí en México acabamos de pasar el periodo electoral y muchos de los argumentos de los panistas, entonces es que México era socialista o que Andrés Manuel es comunista, ¿no? Y uno diría, no mames, ojalá que fuera comunista, ¿no? Pero pues no, o sea, la verdad es que ni por allá ya estamos viendo que pues ahora el nearshoring va a ser una de las piedras angulares. Bueno, pues eso es en realidad explotación tanto de mano de obra como de recursos naturales y se viene una serie de conflictos que se van a dar en el sur-sureste en la implementación de este nearshoring. Ya vimos lo que está ocurriendo en Granjas Carroll, aquí en Puebla, y en límites con Veracruz. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Europa acaban de pasar las elecciones parlamentarias para la Cámara de Eurodiputados y partidos de extrema derecha se han logrado posicionar como primera fuerza. Hungría, Alemania, curiosamente Alemania nuevamente, este partido creo que es RDA, se llama, ahorita les digo, este, Francia, ¿no? Que, que empiezan, es Francia, Italia, Australia, Hungría y Bélgica, son países donde la extrema derecha se ha posicionado. En Alemania es la AfD, el partido neonazi que está generando este avance, ¿no? Lo increíble es cómo los propios medios de comunicación, que son también un negocio particular de grandes corporaciones transnacionales,
les dan aire y les dan fuego a estas personas. Y vuelvo a repetir, el ejemplo es Milei en Argentina, es Bukele en El Salvador, como con la propaganda que los propios medios de comunicación les han dado y que también aquí en México intentaron hacerlo en estas recientes elecciones, van creciendo estos grupos, estos personajes, porque no es una sola persona. Ojalá el fascismo clásico que conocemos con Mussolini o con Adolfo Hitler hubieran sido nada más ellos y su think tank, que prácticamente fueron asesinados, ¿no? Pues por las salvas de las propias democracias que fueron avanzando para destruir a esta dictadura fascista en la Segunda Guerra Mundial, la guerra patriótica para los rusos. Pero en realidad es que no es así, no es así. Hoy podemos ver, incluso podemos ver las cuestiones históricas, de cómo muchos científicos nazis fueron acogidos y protegidos por los propios Estados Unidos. Es más, la CIA y el FBI fueron asesorados, fueron reforzados por ideólogos y militares nazis. Vaya, la OTAN, sus dos primeros generales eran de origen alemán y eran acusados de haber sido nazis. Así es. Entonces, esto es muy grave porque a la par de que están sonando cada vez más los tambores de guerra, de una posible tercera guerra mundial, están también sonando estos tambores de que en cada uno de los países donde están avanzando estos grupos de extrema derecha, que los medios no les quieren llamar todavía fascistas, van a empezar a apretar contra de su pueblo cuando lleguen al poder. Y van a empezar a apretar contra de los pueblos pobres que quieran o que dependan de ellos. En el caso de Francia, que es una nación imperialista, en el caso de Alemania, en el caso de Estados Unidos. Así es. También está el centro de la extrema derecha que hoy le denominan mundial, en la que se ha convertido en Madrid con esta señora Ayuso, ¿no? Que en Iberoamérica, en los en los países de habla hispana, también eso está pegando mucho. Vox reivindica y santifica a Franco. Franco no llegó por elecciones, Franco llegó haciendo una guerra convencional contra su propio pueblo. Diría una guerra Desde civil, Marruecos, ¿no? una guerra convencional. Exactamente, está la Guernica que pintó Pablo Picasso, esta fábula, bueno, este pasaje histórico que dice, ¿no? Que los militares españoles le preguntaban a Pablo Picasso si él había hecho ese cuadro y Pablo les decía, no, no, yo no lo hice, eso lo hicieron ustedes, ¿no? Bombardearon a su propio pueblo. Claro. Eso no había ocurrido, ¿no? Y esos tambores están pasando, ¿por qué? Porque vemos que el mundo se está desglobalizando, todos estos capitales imperialistas de cada de estas naciones y de los capitales financieros están atomizándose en distintas regiones del planeta y la salida que ellos están eligiendo para que no los penetre más China y Rusia, sobre todo China, es acudir a la extrema Así derecha. es. Correcto. El peligro en México El peligro en México no es que ellos ganen a través de una cuestión democrática, ellos no son democráticos para nada. Ellos viven en una dictadura, que es una dictadura de clase, y cuando ellos vean necesario, van a tratar de generar un golpe de Estado en México, Claro. como lo hicieron ya alguna vez en Brasil con Bolsonaro y con Dilma Rousseff. Así es. Les dieron un golpe de Estado desde la Suprema Corte, desde la Corte Suprema, ya le llaman, en Brasil para poderlo destituir a ella, meter a la cárcel a ay, se me olvidó el que es su López Obrador, ¿Lula? Oh, este, a Lula da Silva, ¿no? Y ya de la nada muy fácilmente puede llegar al poder, pues Bolsonaro, un militar con ideas fascistas, pues al poder de así Brasil. es. Entonces, esto fue para debilitar a las BRICS. Entonces, para mí es importante que toquemos este tema, porque es algo de lo que no se está hablando
que también tenemos que hablarlo con mucha seriedad, porque también luego en nuestro infantilismo y en nuestra inocencia, tildamos de fascista a cualquiera, ¿no? A cualquiera que trata de imponerse un poquito por la fuerza. No, los fascistas son más crueles. Los fascistas ya los estamos viendo en el caso de Ucrania, con el gobierno de este comediante Zelensky, Así es. ¿no? Que ya ni siquiera está por voto popular de su propio pueblo, ya se erigió en una dictadura. Eso los medios occidentales no lo dicen. Y el fascismo que está exterminando al pueblo palestino a través de los sionistas en Israel. Correcto. Pues compañeros, vamos a ir a un corte, si me lo permiten, y regreso con ustedes para cerrar este programa. Vamos a un corte, estimados amigos. Ahí está la opinión de Tonatiuh Saravia, nuestro compañero Tonatiuh. Vamos a un corte y volvemos. Ya estamos de regreso, estimados amigos, aquí en su programa Radio M12, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Nos ha quedado muy claro a partir de los comentarios de nuestro compañero Marco Álvarez y Tonatiuh Saravia, que efectivamente el fascismo va avanzando en todo el mundo, el fascismo va avanzando en América, y una de las cosas que me llamó mucho la atención que decías, Tonatiuh, que planteabas, Marco, esta imposibilidad actual del fascismo para poder desarrollarse completamente en nuestro país. Sin embargo, aunado al comentario que hace Tonatiuh Saravia, en tanto que los fascistas no son demócratas, los fascistas se imponen por la fuerza, con el terror, con la angustia del pueblo, aprovechándose del miedo del pueblo, pues podemos ver que si tenemos partidos de corte fascista en nuestro país, léase PAN, y que muchos panistas están inmersos en la actual cuarta transformación, panistas de cepa, inmersos en la cuarta transformación. Los argumentos de Eliot Moss que indican tenemos lo que tengamos que hacer para apoderarnos del litio, implica derribar gobiernos nacionalistas, gobiernos democráticos que de alguna manera protejan los bienes nacionales, le hace la cuarta transformación, entre comillas. También pensamos que no puede el fascismo avanzar como una cuestión de generación espontánea. Yo tengo la impresión de que los panistas actuales están allí ya listos con esta concepción del fascismo en la cuarta transformación para dar el golpe cuando sea necesario o simplemente para no permitir la transformación a partir de estas ayudas internacionales que hemos visto incluso en la elección pasada, de que viene la gente de Vox a México, de que vienen algunas personalidades de la realeza española a nuestro país, y incluso la cuestión de que existen muchas ayudas económicas de grupos fascistas, de la ultraderecha y grupos fascistas a nivel internacional en diversos países de América Latina, como en Argentina, incluso en México. Marco Álvarez, te escucho. Sí, pues así que es todo un debate interesante porque, por ejemplo, y es cierto, yo coincido mucho con lo que dice Tonatiuh, que hay mucha gente, yo he escuchado mucha gente así que del lado oficialista, ¿no? Ahora nos vamos que luego cualquier persona que no está de acuerdo, ya es un facho, ¿no? O sea, ya todo el mundo es un facho, ¿no? Y realmente tampoco es así, pero yo, por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, y lo que la otra vez yo planteaba de que la derecha en este país ya tiene una capacidad de movilización que sí, o sea, ahorita los barrieron en lo electoral, pero la capacidad de movilización ya la intentaron, cierta capacidad de organización que no tenían al iniciar el sexenio. O sea, eso no lo quieren ver tampoco los obradoristas.
Y eso es importante. Claro, todavía no es si no es una marcha, por ejemplo, la de la Marea Rosa, como las que veíamos, o bueno, las que vemos por indirectamente como se daban en Chile, por ejemplo, ¿no? Cuando había esa contradicción, incluso cuando grupos como Patria y Libertad, pues salían o incluso con como tipo halcones, ¿no? Hasta con sus chacos y amenazando a la gente pobre que veían que estaba en las calles viendo las manifestaciones, ¿no? Pero, digamos, si lo vemos así, podemos decir, bueno, ya hay ciertas premisas que se van cumpliendo, ¿no? O sea, finalmente ahí hay capacidad de movilización, ¿no? Porque al principio hasta se burlaban de las carpitas vacías de Gilberto Lozano, y ya después decían, no, pues échenle ganitas y saber cuándo llegan a 100,000, y luego se decía que todas esas, todos ah, este, porque mandaban a sus trabajadoras del hogar a las marchas, y por eso podían llenar el zócalo, bueno, tener alguna manifestación. Y en realidad, pues yo creo que ahí hay, o sea, y ahora sí que ya la derecha nada más está viendo cómo y tiene condiciones para canalizar un descontento, irlo haciendo cada vez más violento, y ahí hay, digamos, finalmente no es algo tan lejanísimo, así como vimos ya en Europa y como vimos en algunas partes de América Latina, porque siempre, aunque aquí no haya, porque a veces pareciera que aquí no hay esa tradición, que ocurre siempre algo muy en México, ocurre como veníamos de la dictadura perfecta, pues las prácticas fascistas de un Estado, que supuestamente era el Estado posrevolucionario, pues muchas veces no fueron las oficiales. Por ejemplo, si analizamos las dictaduras, cualquier dictadura en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, o las prácticas que se dieron de los gobiernos en El Salvador, en Guatemala, a nadie le quedaría duda de decir, pues claro que sí están exterminando a la población, y con un discurso así, con una suma violencia, con espionaje, sin democracia, aplastando al pueblo, ahogando sus manifestaciones en sangre. Pareciera que, digamos, o lo que pasó en España, pues tienen así directamente, o sea, retoman pues a Franco, ¿no? Aquí retoman a Pinochet, retoman a la dictadura de Videla, y tienen toda esa narrativa. Aquí en México, finalmente, yo creo, o sea, algún proceso ahí histórico que creo, interesante, porque es ahí como algo oculto, que yo es lo que planteo, ¿no? Por ejemplo, si alguien dijera, fue fascista, fue una dictadura el gobierno de los gobiernos del prismo, ¿no? Los 60, 70, 80, pues cualquiera diría, no, no era un gobierno de ultraderecha porque reivindicaba ciertos principios todavía de la Revolución Mexicana y de su política exterior. Pero si lo vemos bien, cómo fue ahogando si lo vemos incluso desde los grupos paramilitares, digamos, ¿quién podría negar que la formación en el ejército desde el 68, bueno, desde antes, pero en el 68, incluso ya empezó a haber grupos, así como lo que fueron el Batallón Olimpia, o ya después lo que fueron los halcones, de una mentalidad y una formación fascista, ¿no? O sea, y que no eran grupos ajenos al Estado, o incluso lo que fue la Brigada Blanca, ¿no? La persecución contra los movimientos armados, lo que fue toda la doctrina militar, para perseguir al Partido de los Pobres, ¿no? En Guerrero, a Lucio Cabañas, perseguir a Genaro Vázquez. Si lo vemos bien así, podríamos decir, bueno, no fue una dictadura fascista, pero evidentemente el discurso, cuando les convenía, o con lo que mencionaban también hace rato, de los tecos, o el muro, o los FUAS aquí en Puebla, digamos, esos, pues nunca fueron realmente fueron incluso a lo mejor no formados por el gobierno, pero fueron utilizados. Entonces hay en México como que también hay una parte que viene de lo histórico, de lo religioso, etcétera, pero también de las prácticas antisubversivas, ¿no? Como se le llamó. O sea, como que también nuestro fascismo ahí anda muy, y por eso no es nada raro que la misma 4T pues, haya impulsado al PES, impulsa a gente del Yunque, o sea parte del Partido Verde, que también tiene una mentalidad muy de ultraderecha, con la pena de muerte y otras cosas. Entonces, como que aquí también se está cocinando una forma, y tiene que ver con lo que tú dices de lo que pasa en Morena, de que si hay algún germen ahí que no lo podemos dejar atrás. Atrás, perfecto. Donatiu Sarabia, Marco Álvarez, muchas gracias. Donatiu Sarabia, estamos a 5 minutos
compañero, de terminar el programa. Te dejo los 5 minutos para que puedas ir cerrando. Adelante, Tonatiu. Debemos observar esta realidad de que está avanzando el fascismo en el planeta. En México también está. Los métodos fascistas sí se han venido implementando. Yo creo que desde que triunfó la contrarrevolución en México, ¿no? Porque bueno, la del 9/17, pues todos los verdaderos revolucionarios terminaron siendo asesinados, Muertos. ¿no? Y los que ganaron son los que reconoció Estados Unidos, financió y les dio su respaldo. Entonces esta doctrina gringa, esta doctrina Monroe, se ha venido aplicando en México desde hace mucho. Que esa es también otra de las génesis, ¿no? No son ellos un fin, son un vehículo, esta ideología de extrema derecha, que sirve para mantener el status quo del capital, en este caso ya del capital financiero. Vuelvo a repetir, qué bueno que Marco trae a colación lo de los FUAS, lo del muro, se nos había olvidado, que en Puebla su principal consigna era cristianismo sí, comunismo no. En los tiempos de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a los fascistas se les dio toda esta cobertura y todo respaldo por parte de los empresarios, BMW, Hugo Boss, ¿no? Por decir algunas de las empresas, Schneider, Schindler, Volkswagen, que financiaban a Hitler, pues lo hicieron como una cuestión para parar lo que ellos conocían como comunismo. Ellos querían destruir a la Unión Soviética. De hecho, esa es una de las razones de las que primero Hitler, cuando inicia su expansión, pues se va hacia el oriente de Europa y no ataca tanto, sí intentó con el Reino Unido, pero en realidad su objetivo era destruir a la URSS. Y si también vemos en ese tiempo el mapa de la guerra, pues Estados Unidos, cuando Alemania avanzó hasta llegar a Leningrado y que parecía que iba a derrotar a Rusia, Estados Unidos no se metió para nada. Estados Unidos, junto con los aliados de Occidente, empiezan a involucrarse en la Segunda Guerra cuando ven que Rusia empieza a derrotar a Alemania y ven que puede quedarse con toda Europa. Ahí es cuando hasta 1942-43 deciden ingresar a la Segunda Guerra Mundial, cuando esta pues ya tenía muchos años que había iniciado. Entonces, vaya, eso es algo que es probable que se repita. Hoy no tenemos una Unión Soviética, hoy no tenemos una China comunista o socialista. Sin embargo, están los pueblos del mundo. Y si no sabemos identificar esto con la militarización que se está dando, el rearme que se está dando a nivel planetario de muchas potencias nucleares y de muchos ejércitos que está ocurriendo, pues no vamos a poder en un futuro cercano, pues garantizar nuestras propias libertades, nuestros propios derechos fundamentales. Y bueno, esto, lo que siempre platicamos, tiene que ver con la organización y con tener un norte de hacia dónde vamos. A veces a uno lo tachan de que pues, estás paranoico o de tus teorías de conspiración, pero esto es algo que está pasando. Si a Estados Unidos el día de mañana no le conviene la forma en la que están gobernando México, pues con la mano en la cintura va a financiar y a respaldar un golpe de Estado. Algo que es muy interesante en México y que yo antes decía México se está colombianizando, pero hoy actualmente se está diciendo que Colombia se está mexicanizando, es el uso de la delincuencia organizada. Y si nosotros vemos, la delincuencia organizada en México creció y tuvo un auge a partir de los aparatos de Estado, de la Dirección Federal, de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que ellos terminan pariendo al azul y estos personajes
que salieron de ahí, ¿no? Y que fundaron al narcotráfico embrionario. Hoy ya son bandas de narcotráfico. Pero podemos llegar hasta el grupo de GAFES, el grupo aeromóvil espacial del ejército que desertó y que terminó siendo el cártel conocido como los Zetas, ¿sí? Ellos venían de Estados Unidos, de una capacitación, llegan a México y a los días de que regresan, se desertan del ejército y pasan a ser primero grupo armado del cártel del Golfo, si no mal recuerdo, y después, bueno, ya terminan en lo que se conoció como los Zetas. Y todos ellos tienen una doctrina de contrainsurgencia. En Colombia pudimos ver cómo Pablo Escobar ayudó en muchos casos al Estado colombiano a combatir a las guerrillas con tintes marxistas. Acá en México hemos visto ya en algunos atisbos cómo las bandas de narcotráfico van y le pegan al movimiento social. Pero estas crecieron justo en los gobiernos panistas que son de extrema derecha. Así es, bueno, sí, hemos comentado al respecto, incluso los grupos paramilitares, también de ahí emana lo que fue finalmente el narcotráfico impulsado, organizado entre el sexenio de Fox y sacado a la luz, dicen muchos, durante el gobierno de Calderón. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del programa y les agradezco mucho, compañero Marco Álvarez, compañero Donatiu Sarabia, muchas gracias por su participación. Estimados amigos, nos vemos la próxima semana. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Por favor, pórtese mal, pero cuídese muy bien. Nos vemos la próxima semana.